Hay historias que, bueno, todos creemos que conocemos, ¿verdad? Pero, ¿y si esconden algo más? Hoy vamos a sumergirnos en dos relatos que son súper conocidos, el Arca de Noé y la Torre de Babel. La idea es ir más allá de la superficie y descubrir la historia que hay detrás de la historia. A ver, pensadlo un momento. Un diluvio que arrasa el mundo entero. Una torre que pretende llegar hasta el cielo. Son imágenes potentísimas. Pero, más allá del espectáculo, ¿qué nos están contando de verdad? ¿Cuál es el mensaje de fondo? Pues esa es la pregunta que nos va a guiar en todo ese recorrido. Vale, para entender por qué hacía falta un arca, primero tenemos que ver cómo estaba el panorama. Y os adelanto que no era nada bueno. La historia arranca en un punto de crisis, pero crisis total. El relato empieza con una frase que podría pasar desapercibida. Estas son las generaciones de Noé. Pero ojo, la palabra hebrea que se usa aquí es toledot. Y esto es como una señal, ¿sabes? Cada vez que aparece en el Génesis es como si el autor nos dijera, atención, que empieza un capítulo nuevo y súper importante en la historia. ¿Y por qué este nuevo capítulo? Pues por la corrupción. Pero no una corrupción cualquiera. El texto usa un verbo hebreo muy específico, shahat. Y shahat no es solo violencia física, no, va mucho más allá. Habla de una degradación moral, total, absoluta, como si la mismísima esencia del mundo estuviera podrida. Y en medio de todo este caos, de este chat, de repente un contraste brutal. Por un lado, el mundo entero, y por otro, un solo hombre, Noé. A él se le describe con otra palabra hebrea, tzadik, que significa justo. Y no solo eso, se dice que caminaba con Dios, que es una forma de expresar una relación súper íntima, súper cercana. Es que hasta su nombre tiene miga. Noaj, en hebreo, significa descanso o consuelo. Y esto ya es una pista enorme sobre su papel en la historia, ¿no? Su misión era, de alguna manera, traer un respiro, un descanso de todo ese mundo corrupto. Venga, vamos a meternos ahora en la solución que se propone para este problema. Y aquí viene una de las mayores sorpresas de este relato, que tiene que ver con el propio instrumento de salvación. A ver, cuando pensamos en el arca, casi todos imaginamos un barco, ¿no? Con su proa, su timón. Pues no, olvidaos de esa imagen. El texto la describe de una forma muy distinta. No estaba hecha para navegar a ningún sitio, sino solo para flotar, para preservar la vida que había dentro. Era básicamente una caja gigante para sobrevivir. De hecho, la palabra hebrea que se utiliza es teba, y teba significa, literalmente, caja o cofre. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, porque esta palabra no es casual. Va a conectar esta historia con otra historia de salvación importantísima. Resulta que la palabra teba solo aparece en otro sitio en toda la Biblia. ¿Adivináis dónde? Para describir la cesta en la que pusieron a Moisés para salvarlo de las aguas del Nilo. El paralelismo es brutal y desde luego intencionado. En los dos casos, una teba, una caja, es el objeto que protege la vida en medio de aguas que representan la muerte, y en ambos casos bajo dirección divina. Claro, hay que poner esto en contexto. La historia de un diluvio universal no es algo exclusivo de la Biblia, ¿eh? Era una historia súper común en el mundo antiguo, por ejemplo en la epopeya de Gilgamesh. Parece que había una especie de memoria cultural compartida de una catástrofe así. Pero, y aquí está la gran diferencia, el relato bíblico le da un giro total. No son los dioses caprichosos y enfadados los que mandan el diluvio. Aquí se presenta como un acto de juicio justo, sí, pero también de gracia por parte de un Dios santo. Bueno, una vez pasado el diluvio, la historia podría haber acabado ahí. Pero no. De hecho, da paso a un momento clave, importantísimo, el momento en que se establece una promesa, un pacto formal entre Dios y la humanidad. Y de nuevo tenemos una palabra clave en hebreo, berit. Berit es un pacto, pero no es una promesa en plan, te prometo que no, es un pacto formal, vinculante, un compromiso súper solemne. Y lo más fuerte de todo esto es que es la primera vez en toda la Biblia que aparece un berit formal. O sea, esto marca un antes y un después en la relación. El mensaje es claro, no se trata solo de un rescate puntual, se trata de sentar unas bases completamente nuevas para la relación, basadas en un compromiso. Claro, hoy lo tenemos fácil con los libros y los textos, pero pensemos en una cultura principalmente oral. ¿Cómo te aseguras de que un pacto tan importante no se olvide? Pues con un símbolo que todo el mundo pueda ver, y eso es el arco iris. Se convierte en el recordatorio físico, tangible, de esa promesa inquebrantable. Vale, dejamos el arca y el diluvio y saltamos a la segunda gran historia de este bloque. La humanidad acaba de tener un nuevo comienzo, una página en blanco. Vamos a ver qué tal aprovecha esta nueva oportunidad. Pero antes de meternos con la torre, hay un dato que el texto nos da y que es clave. El número 70. 70 son las naciones que se listan como descendientes de los hijos de Noé. ¿Y por qué es importante? Porque nos pinta un cuadro muy claro.
el de una humanidad unificada. Diversa, sí, pero todavía conectada, con un origen y un idioma comunes. Este es el punto de partida justo antes de Babel. Cuando la historia habla de una torre que llegue hasta el cielo, la gente de la época sabía perfectamente a qué se refería, a los zigurats de Mesopotamia. Eran esas enormes pirámides escalonadas que en teoría servían para conectar la tierra con el cielo, el mundo de los humanos con el de los dioses. La clave es que era una conexión artificial, construida por el hombre. ¿Y para qué la construyen? Pues ellos mismos lo dicen, no hay que darle muchas vueltas. La motivación está clarísima en sus palabras. No es para adorar a nadie, es para ellos mismos. La frase clave es, hagámonos un nombre. O sea, buscaban fama, reputación, seguridad, todo por sus propios méritos. Y aquí es donde el texto nos muestra un contraste teológico brutal, uno de los más importantes de todo el Génesis. Porque justo después de esta historia aparece un tal Abraham y Dios le hace una promesa: yo haré grande tu nombre. ¿Veis el juego? Por un lado, la humanidad intentando hacerse un nombre por la fuerza y acaba en caos, y por otro, un nombre que se hace grande no por el esfuerzo propio, sino por la gracia de Dios. Son dos caminos totalmente opuestos. Vale, si ahora damos un paso atrás y miramos estas dos historias, la del arca y la de la torre, juntas, empezamos a ver un patrón. Un ciclo que se va a repetir una y otra vez a lo largo de toda la historia que se cuenta. Es un ciclo que funciona más o menos así, en 4 pasos. Primero, la humanidad se corrompe, se desvía. Segundo, como consecuencia, viene un juicio. Pero, y esto es lo importante, el juicio nunca es el final, porque el tercer paso es siempre la gracia, una puerta abierta a la salvación. Y esto lleva al cuarto paso, un nuevo comienzo, una oportunidad para empezar de cero. Y aquí está la clave de todo. Incluso el juicio tiene un propósito que va más allá del castigo. Fijaos en Babel, lo que parece una simple calamidad, la dispersión, en realidad es una redirección. Desmonta el plan humano de construir un imperio centralizado basado en el orgullo y obliga a la gente a hacer lo que se suponía que tenían que hacer desde el principio, extenderse por la tierra. Y al hacerlo, sin saberlo, están preparando el terreno para lo que vendrá después. Y todo esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? El gran proyecto de la humanidad en Babel fue confundido, desbaratado, para poder servir a un propósito mucho mayor. Y esto lleva a plantearse algo. ¿Y si a veces nuestros grandes planes, esos que construimos con tanto orgullo, necesitan exactamente esa misma clase de redirección? ¿Y si a veces es necesario que se confundan para que podamos encontrar un camino mejor?